La verdad acerca de la santidad y el pecado. Ese es el título, un poco largo, pero eso es lo que contiene este pasaje. Hoy vamos a ver el segundo punto. ¿Cuáles son esos dos puntos? El primero ya lo vimos online hace 2 semanas. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Quería poco por ahí repetirlo todo, pero para los que ya lo sintonizaron, que son la mayoría de ustedes que se conectaron en el Facebook, ya vieron que tenemos 2 puntos. Primero, la verdad acerca de la santidad y luego la verdad acerca del pecado. Está contenido en el título. Y ya oímos lo que el hermano leyó, ya leímos todo, pero vamos a ir versículo por versículo, así como nos gusta, ¿verdad? Bueno, el versículo 5 del capítulo 1 nos dijo, para ir haciendo un pequeño repaso: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Ahí está por segunda o tercera vez el apóstol en este capítulo diciendo la misma frase: esto es lo que hemos oído. Y esto es lo que os anunciamos. Lo que Juan está haciendo ahí es a sus oyentes, a sus lectores, les está aclarando. Cualquier maestro que venga a contarles algo diferente, les está contando mentiras. Esto es lo que nosotros vimos. La misma frase que Juan y Pedro utilizan allá enfrente del Sanedrín, cuando dicen no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos eran testigos presenciales, ellos eran testigos oculares, ellos habían palpado con sus manos al Señor y no podían, nadie podía venir a traer otra doctrina. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo oyó? ¿Quién lo tocó? ¿O estos que 40 años después andan mezclando la doctrina cristiana con las filosofías humanas? Y es que los grandes pensadores humanos en aquel tiempo estaban en su apogeo. Ellos filosofaban, ellos pensaban muchas cosas que no son correctas con la Biblia. Y como pasa siempre, el ser humano quiere anteponer sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Y hay personas que se infiltran en la iglesia con pensamientos que traen del mundo, con doctrinas que traen del mundo. Y ahí es donde ellos consideran que sus conocimientos valen tanto como la palabra de Dios y los juntan. Tanto así que ellos decían que el Señor Jesús no podía ser una persona real de carne y hueso. Eso era el misticismo. Ellos decían que si Jesús era tan perfecto, no podía ser materia, no podía ser algo palpable, porque todo lo que podemos tocar es pecaminoso, nuestra carne es pecaminosa. Entonces Jesús no era realmente una persona física, sino que era una aparición, era una especie de fantasma. Eso era lo que ellos venían diciendo. Ahora, ¿cuál es el problema con esa doctrina? Que un ser humano normal debería pagar por los seres humanos. Si lo que nosotros tuvimos no fue un ser humano de carne y hueso allá pendiente de una cruz, entonces no vale ese sacrificio para nosotros. Y el libro de Hebreos lo dice, tenía que ser un ser semejante. Por eso es de que los machos cabríos, por eso es que los sacrificios de animales no quitan el pecado, simplemente simbolizan aquello que había de venir. El ser humano tenía que morir por nosotros para pagar nuestros pecados, pero tenía que ser 100% hombre, pero también tenía que ser un ser divino, porque no hay un ser humano pecador que pueda pagar por otro pecador, porque también es deudor. Entonces, en ese sentido, estar juntando la doctrina de los
místicos era pecaminoso, se estaba torciendo la enseñanza, y es lo que el diablo quiere. El diablo cambia un poquito la doctrina y muchos van al infierno, ¿verdad? Un poquito. Si usted es un ingeniero, si usted es un dibujante de planos, equivóquese una pulgada aquí y en 1 kilómetro, ¿cuánto tiene de diferencia? Así es la palabra de Dios. Si no somos exactos al entenderla, una palabra, una tilde que se cambie, puede cambiar el sentido de una doctrina completa. Y el apóstol Juan aquí dice, lo que nosotros vimos y oímos y tocamos, él era un ser físico. Él era un ser físico. Y entonces lo que sucedía en aquel tiempo es de que habían dos tipos de maestros. Los liberales y los elevados, los inspirados. Los liberales eran aquellos que decían, si Dios ya nos perdonó, Cristo ya murió por nosotros, entonces divirtámonos, porque ya todo está perdonado para nosotros. Podemos vivir en pecado porque de todos modos Dios entiende que esto es pecaminoso y Él no toma en cuenta nuestros pecados. Y eran predicadores que andaban viviendo vidas deshonrosas, y eso andaban predicando. Había otro tipo de predicadores que decían, no, nosotros ya somos ellos, solo ellos, nosotros ya somos de una categoría superior a todos los demás de la iglesia. Ellos habían conseguido la iluminación, ellos habían conseguido la perfección y ya no se equivocaban y no pecaban para nada. Entonces eran dos extremos y estaban llevando a la iglesia a dividirla. ¿Es esto o es esto? Cuando vamos a ver hoy la verdad acerca de la santidad y la verdad acerca del pecado. Lo que vimos la semana pasada es esto. Dios es luz. Empecemos por ahí. Dejemos sentada la base. Dios es luz. Es la esencia de la verdad, de la virtud, la santidad. Un atributo absoluto de Dios. Dios no es santo a medias. Dios no es santo porque Él está en progreso. No, Él es santo absolutamente, perfecto. A eso se está refiriendo Juan aquí. Dice el versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la evidencia que somos reales hijos de Dios. Es que tenemos una vida correcta delante de Dios. Fíjense lo que hace Juan ahí. Vean ese maestro que no anda en luz, este no es tu hermano. Simple y sencillamente. Miren cómo es Juan de profundo, que si nos ponemos a pensar en toda la profundidad de estas palabras, nos vamos a ir hasta el fondo y vamos a tener que traer mucha teología aquí. Pero sencillamente, si ellos no andan en luz, ellos no tienen comunión con nosotros, entonces no son nuestros hermanos, por lo consiguiente no los oigan. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Estos que no andan en luz, no les digan hermanos. Llevo varias personas que les mando un texto, que les mando un chat, o que les digo personalmente, ten cuidado con ese predicador, porque ese predicador no predica la verdad. Es mi obligación, es su obligación decirle a alguien, allá hay un lobo que te quiere sacar la lana. ¿Y qué dicen estas personas? No debemos criticarnos entre hermanos. Entre hermanos. Pero si son lobos, no lo trates como hermano porque te va a arrancar un pedazo, ¿verdad? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, o sea, somos hermanos, pertenecemos a la familia de Dios, tenemos cosas en común, el Espíritu Santo que nos ilumina y nos lleva hacia toda verdad. Eso fue lo que Juan dijo hasta el versículo 7, que fue el primer
punto que vimos en este mensaje, la verdad acerca de la santidad. El cristiano debe buscar la santidad. El cristiano debe intentar por todos los medios agradar al Señor y andar en pureza de vida, andar en luz. La luz es sinónimo aquí, es figura de la verdad y es figura de la santidad de Dios, de la virtud. Habiendo ya dicho un poco el repaso, vamos a ir al punto número 2, la verdad acerca del pecado. Y aquí Juan va a tratar con las doctrinas que los elevados, los iluminados, los escogidos tenían. Estas personas decían, como Dios nos ha dado a nosotros un estado superior, entonces nos tienen que oír, y nos tienen que contratar, y nos tienen que pagar, porque yo soy el ungido, porque yo soy especial, y ustedes pueden llegar al conocimiento de la verdad a través de nosotros, de mí. ¿Conocen ustedes algunos así? Hay organizaciones que dicen, si usted no pertenece a esta organización, usted no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Hay predicadores invitados a grandes campañas porque son los grandes ungidos y solo ellos tienen ciertos poderes. Es la herencia de estos maestros a los que Juan está atacando. Dice el versículo 7, segunda parte, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Juan, ¿me puedes aclarar esto? Porque dices que debemos andar en luz, pero también dices que tenemos pecado. Y Juan está por seguir aquí. Aunque andamos en luz como Él está en luz, también cometemos pecados. Y es una verdad bíblica. Es una verdad bíblica. Si no cometiéramos pecados, no habría necesidad de que su sangre nos limpie de todo pecado. ¿Peca usted, hermano? No me conteste ni me cuente cómo. Pero todos cometemos pecado en esta vida. Hay personas a las que los estamos evangelizando y ellos dicen, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Pero cuando comenzamos a escarbar un poquito ahí con la ley de Dios, nos damos cuenta que nadie se salva, que todos hemos pecado. Y eso únicamente lo que hace es confirmar lo que Romanos dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hablando de los incrédulos, pero hablando de los ya salvos, Juan aquí les está escribiendo también a sus hijitos en la fe. Si hemos pecado, dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El pecado es lo contrario a la santidad. Aquí vemos que el atributo absoluto de Dios no lo tenemos nosotros en la práctica. Dios nos imparte su santidad, pero nosotros no somos perfectos todavía. Y vamos a ver unos textos para eso. Este segundo punto no es un permiso para pecar, como dijo Pablo. Dijo Pablo, en ninguna manera pecaremos para que la gracia abunde. El primer punto es para animarnos a no pecar. Y el segundo punto es para animarnos a seguir buscando de Dios aunque hayamos cometido pecado. Así como Dios nos perdonó el día que creímos, ese perdón es eficaz y válido para el resto de nuestras vidas. El perdón de pecados es para el creyente. Pero ¿sabe usted que Dios no perdona al incrédulo? Entonces, ¿cómo se salvan? Porque Dios le dio fe. Y cuando Dios le da fe, gracias hermano, el pecador viene a creer y entonces puede pedir perdón y Dios procede a perdonarle. Pero todo empieza en Dios, ¿verdad? Todo empieza en Dios. Dios limpia al que cree y al que se ha humillado. Si permanecemos en Dios, si tenemos comunión con Él y entre los otros creyentes estamos gozando continuamente del perdón de nuestros pecados. Es un poco complicado cuando vemos
que aquí Juan podría contradecirse. No se está contradiciendo, está complementando una verdad. Salmo 130. De lo profundo, 131, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Si Dios no nos perdonara nuestros pecados dentro de la salvación, entonces, ¿qué pasaría? No seríamos salvos nunca. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El perdón de nuestros pecados fue hecho desde el día en que creímos, desde el día en que él nos salvó. Bueno, entonces no tengo que pedir perdón cada vez que me equivoco y cada vez que peco. Pues sí, usted puede pedir perdón. Y dice aquí que debemos confesarle al Señor, porque debemos vivir una vida reconociendo que fallamos. Si hay una persona que falla y que falla y que falla y no lo reconoce, entonces no está en luz. Entonces no ha nacido de nuevo. Viendo las dos situaciones en que el pecado se puede manifestar en la vida de una persona, tanto antes de ser salvo como siendo salvo. Veamos, el hombre sin Dios debe buscar la limpieza de su alma, debe pedir perdón por sus pecados, ya que en la situación natural en que se encuentra está propenso a ir al castigo eterno, a sufrir. Y esto Juan lo decía porque probablemente ahí en la congregación habían algunos que estaban recién enterándose de la verdad y todavía no habían nacido de nuevo. No se les había completado el evangelio, no habían aprendido todo como para dar el paso de fe y pedir perdón por sus pecados. Ofender la santidad de Dios se paga con la muerte, y muerte eterna, porque se ha ofendido a un Dios eterno. Por esa razón hay que buscar reconciliación con Dios cuanto antes. Esto es evangelístico. Ahora, el que está salvo, el creyente debe luchar contra su pecado, pero debe ser una lucha. Pedro dice, aún no habéis luchado hasta la sangre. O sea, no se han sacrificado tanto ustedes como para hacer lo que el Señor les pide. Debe procurar al máximo agradar a Dios con su obediencia. El hecho de estar afectados por este mundo y nuestras inclinaciones no nos excusa, no nos da permiso a ofender la pureza de la santidad de nuestro Dios. Él pide pureza, pide esfuerzo, pide dedicación, superación constante. ¿Alguna vez ustedes han ido al gimnasio o han practicado algún deporte? Pues la práctica de la santidad, la adquisición de la santidad, debe ser como practicar un deporte, concentrado en lo que quiero alcanzar. De aquí a un año quiero dejar de estar en la banca del equipo y quiero ser titular. Por eso me voy a esforzar y voy a practicar, voy a venir a todos los entrenamientos, voy a seguir mi dieta, me voy a cuidar, voy a seguir haciendo ejercicio más que cualquier otro para que me pongan en la posición que quiero. Así dice un futbolista, un basquetbolista. Pero ¿por qué un cristiano no lo va a decir también? De aquí a un año yo tengo que haberme liberado de estas debilidades. ¿Cuáles son las debilidades que usted tiene? Hay muchas. Si vamos a Gálatas 5, vamos a ver ahí las obras de la carne. Y esa solo es una lista representativa, no es exhaustiva, pero representa bastante, muchas cosas que entre nosotros debemos de ir limpiando. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos.
Juan está siendo bien directo aquí en este punto. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Juan se ha puesto en el lugar tanto de los que no han recibido salvación como de los que ya lo recibieron. Él está suponiendo, nosotros los seres humanos pecamos. Y es un autoengaño el decir que no nos equivocamos. Y aquí está echando al suelo las doctrinas de estos predicadores súper elevados, súper santos. Él quiere decir que tanto en un lado como el de otro la persona es asediada por el pecado. El hombre natural no salvo fue concebido en pecado y peca sin límites. Hace lo que quiere y se goza con pecar y se goza con los que pecan. La persona no salva le caracteriza una vida de pecado constante y creciente. En ese estado el ser humano es enemigo de Dios y está dirigiéndose a la destrucción eterna. Está condenado. Y es la visión que nosotros debemos tener de la gente sin Dios. Predicarles porque están en peligro. En cualquier momento sus vidas terminan. Y nosotros debemos llegar y llevarles el mensaje. Es nuestro deber. Pero esa es la situación del ser humano. El ser humano debe reconocer que ha pecado y debe arrepentirse para poder recibir perdón y por lo consiguiente la salvación. Ahora del lado de los salvos, cuando un ser humano recibió perdón de pecados, fue puesto en un lugar apartado para Dios. Eso es ser santificado. Santificado quiere decir apartado, quiere decir consagrado para una labor, como los utensilios del templo, ¿verdad? El Señor también a sus siervos los aparta, así como nos aparta a nosotros el día en que creímos, estamos dedicados a Él. Esa es una santificación posicional, o sea, la justificación. Él nos hizo justos. No es que nosotros seamos justos por nuestras propias obras, sino porque Él nos dio una justicia que pertenece a Cristo, pero nos es regalada a nosotros. Dios no nos mira como medio limpios. Él nos mira limpios porque ve en nosotros a Cristo Jesús que murió por nosotros. Ese es el lado posicional, lo que Dios ya hizo con nosotros, nos salvó. Dios ha aceptado la ofrenda por el pecado que es Cristo y concedió justicia al pecador como si fuera justo como Jesús. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y es una paz completa. Es una paz que yo no la tengo que ganar, ya la tengo. De lo demás, como de lo primero, Dios se encarga. Dios se encarga. Dios a usted le ve como santo. ¿Sabía usted eso? Pero Él sabe que en la práctica se continúa con la tendencia a pecar. Esa es una realidad. No solo que podemos experimentar día con día, sino que también la Biblia lo enseña. Sin embargo, necesitamos abandonar los pecados que nos asedian. Es necesario que aprendamos y que aceptemos que podemos pecar. No porque se nos dé permiso, sino porque así suele suceder. Los estándares de Dios son perfectos y Él nos llama a ser santos como Él es santo, porque Él es santo. Eso es lo que Él requiere. Pero ahorita vamos a ver unos textos que vienen de una persona a la que podemos nosotros considerar como de los mejores creyentes que han existido. Y vamos a ver qué es lo que él vivía en su vida. Es necesario que reconozcamos que aunque somos hijos de Dios, nos equivocamos y cometemos pecado. Filipenses 3:12. Aquí es Pablo hablando. Fíjense, Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto.
sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahí no está hablando de su salvación, está hablando de un nivel de santidad. Hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que Pablo era una persona que estaba luchando, una persona que estaba continuamente procurando alcanzar un nivel de santidad mejor delante de Dios. Y eso es lo que nosotros le llamamos santificación progresiva. ¿Sabe usted que la santificación progresiva tiene efecto en la vida del cristiano? Porque el Espíritu Santo está con él. Nosotros debemos ser personas más santificadas ahora que hace años cuando venimos a Cristo. Ese perfeccionamiento tiene que estar ocurriendo en nuestra vida. Si no está ocurriendo, es que todavía no hemos sido salvos. Si no estamos mejor que hace unos años, probablemente el Espíritu Santo no está en esa vida. Es el síntoma, andar en luz, es la evidencia de que una persona pertenece. Fíjense lo que dice el versículo 15 aquí en Filipenses. Así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. En el versículo 12, Pablo dice, no soy perfecto. Y en el 15 dice, los que somos perfectos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Es que hay una perfección, como les mencionaba ya, lo que Dios hizo por nosotros, eso es perfecto. Pero la perfección que nosotros debemos alcanzar con esfuerzos durante nuestra vida es trabajo de obediencia nuestra. Entre más nos tardamos en obedecer, entre más nos tardamos, menos vamos a crecer. Y cuando nosotros no nos esforzamos en alcanzar esos niveles que el Señor quiere de pureza, entonces lo que va a hacer es lo que dice la palabra de Dios, que el Señor al que ama, disciplina. Y la disciplina no es agradable, no es agradable. Decía un predicador por ahí, la mejor forma en que Dios nos enseña es a través del dolor. Porque cuando no queremos aprender, entonces Dios aplica un poquito de sufrimiento, a veces bastante, para que salgamos de ahí, para que nos demos cuenta, para que dejemos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos como los sabios. El sabio ve el mal y se aparta, pero el necio va y recibe el daño. Así que nosotros estamos llamados a la santificación constantemente. Romanos 7:23. El mismo Pablo está describiendo lo que pasa en él. Pablo aquí era uno de los mejores maestros en la antigüedad. Y los que se sentían elevados y muy santificados ya por completo, estaban contradiciendo lo que Pablo decía. Fíjense lo que él dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea que Pablo sabe, Pablo conoce lo que Dios quiere para él. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, es esa necesidad de pasarnos de placer. Esa necesidad de sobrepasar la inclinación de pasar la raya que Dios ha establecido. El versículo 24 me sorprende, dice, miserable de mí. Así es como Pablo se consideraba, miserable. Porque esto que le está ocurriendo no es una dicha, esto que le está ocurriendo no es virtud, esto que le está ocurriendo es algo que lo hace sentirse muy mal. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Un día vamos a ser glorificados
Todavía no ha ocurrido eso. No sé si hay alguien por aquí. Pero a ellos es a los que les está diciendo Juan: no tenemos permiso de andar pecando a rienda suelta, como caballitos desbocados, ¿verdad? Pero tampoco que alguien venga y les vaya a quitar a ustedes la comunión con el Señor, señalándolos de que cometieron un pecado y que por lo tanto ustedes no pertenecen al cuerpo de Cristo. Esos son extremos que hay que evitar. Versículo 9, ahí en 1 Juan 1. Si confesamos nuestros pecados, este es un versículo de confianza, este es un versículo de aliento. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas personas han arruinado sus vidas porque cometieron un error muy grande? Porque cometieron un gran pecado. ¿Cuántas personas viven vidas amargadas porque creen que no tienen perdón de lo que hicieron? Hay quienes han llegado hasta el suicidio por eso. Recuerdo una vez una hermana me dijo: hermano, quiero que venga a orar por mi patrón. Él está en el hospital y quiere que oren por él. Bueno, llegué y platiqué con él un rato, bueno, conociéndolo, le pregunté. Y ya cuando era tiempo, entonces le toqué el tema. Usted necesita que ore por usted, cuénteme, ¿cuál es su necesidad? Bueno, estaba en el hospital, enfermo, ¿verdad? Pero que abriera su corazón. Y me dice: yo creo que Dios no me ha perdonado, porque lo que yo hice estuvo muy mal. Y me contó lo que hizo. Y dije yo entre mí: qué mal estuvo. No solo hizo algo malo, sino que provocó que una persona se quitara la vida por esa razón. Y él llevaba eso en su conciencia. Él llevaba esa estaca, no era una astilla, esa estaca en su corazón. Y aunque él ya le había pedido perdón a Dios, él sentía que él no merecía el perdón. Es triste cuando la conciencia no nos deja. Probablemente usted no ha cometido algo tan malo como lo que hizo esta persona. Probablemente usted no ha cometido algo tan malo como lo que hizo Pedro al negar a Jesús. Pero hay restauración en Cristo. Hay perdón en Cristo. Y nosotros con toda confianza debemos ir a Él y pedirle perdón cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Si Dios no estuviera para nosotros en esos momentos, entonces nadie podría ser salvo. Porque es bíblico que la Biblia acepta, la Biblia declara que el ser humano siempre está pecando, aunque ya sea salvo. Y lo digo varias veces, ya lo he dicho varias veces para que quede claro. Hay cristianos que no quieren ir más allá. Hay cristianos que no se quieren comprometer más porque todavía tienen cosas que la Biblia les señala que está mal. Déjeme decirle algo: todos tenemos algo. Todos tenemos algo, pero estamos tratando fuertemente con ello. Y por esa razón es que venimos a la iglesia. Porque si nos quedamos aislados ahí jugando con nuestra computadora o viendo tele, ¿cómo vamos a ponernos a pensar en que tenemos que superarnos? ¿Verdad? Por eso necesitamos venir para que el pastor agarre el serrucho y comience a quitar todas esas partes con la palabra de Dios. Y ese es el cristiano verdadero. Ese es el cristiano sincero, el que quiere ser expuesto a una predicación fuerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos limpia. La palabra de Dios nos limpia. Dice el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y por eso yo necesito un mensaje que tenga lija, pero lija de la gruesa, ¿verdad? Porque es que esto que tengo yo, esto que me pasa entre semana, esto que me sucede cuando estoy solo o cuando estoy con ciertas personas, esto ya lo quiero quitar de mi vida. Pastor, dígame un ejemplo. Usted sabe.
chismes, envidias, enojos, maledicencias, o sea, malas palabras, la ira pecaminosa, la falta de perdón, ¿sí? La lujuria, la avaricia, la pereza. ¿Cuántas cosas tenemos en nosotros que todavía estamos tratando con ellas y quisiéramos y decimos como Pablo, qué miserable soy? Lo volví a hacer. El domingo escuché acerca de esto y hoy jueves lo volví a hacer. ¿Sabe qué, hermano? Siga luchando. Siga luchando y siga intentándolo. Si usted lucha, el Señor le va a ayudar. Y sabe, si ese error, si ese pecado lo está cometiendo cada semana, conforme usted luche, cuando usted se dé cuenta va a ser cada 2 meses. Y usted va a decir, esto se está acabando para mí. Hasta que usted haya abandonado totalmente eso. Y sabe, el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. En todas nuestras luchas Él ahí va a estar. Pero tenemos que empezar nosotros también. Purificar nuestro cuerpo, purificar nuestras vidas es necesario. Es una verdad maravillosa. Esta es una verdad espléndida. Él nos perdona siempre y en el momento preciso. Él es como aquel bombero, como aquel fireman, que usted llama al 911 y en 5 minutos lo tiene ahí. ¿Verdad que sí? Él, cuando usted dice perdóname, Él dice para eso estoy. Cuando usted dice Señor, te confieso que me equivoqué otra vez, dije esa palabra que tan fácil que se me hace decirla cuando estoy enojado. Otra vez hablé mal de mi prójimo. Otra vez estoy con esto. Perdóname, Señor. Perdóname. Y Él es fiel y justo. Él es pronto para perdonar. ¿Sabe usted que la especialidad de Cristo hacia nosotros es el perdón? Para eso murió Él. Para eso derramó su sangre. Para perdonarnos. Ese es el punto de este asunto que estamos viviendo. El pecado lo arruinó todo, pero Él lo arregla, Él lo soluciona, Él lo repara perdonándonos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Mira, aquí hay una actitud que Juan quiere que los creyentes se quiten de la mente. Que nos creamos muy perfectos y que pues no, yo no necesito ir al culto, si todo lo que el pastor dice yo ya me lo sé y yo ya esos errores ya no los cometo, ni con mi suegra me enojo. Los que se rieron es porque tienen suegra. Yo no tengo, pero ella era una persona muy amable. La verdad es de que nos hace falta mucho, hermanos. Y vamos a dejar de pecar por completo el día en que Jesús realmente nos glorifique. O sea, 3 puntos en cuanto a nuestra santificación. La santificación posicional que tuvo efecto el día en que creímos y que Jesús nos perdonó y nos salvó. La santificación progresiva, que es cuando nosotros estamos caminando diariamente luchando contra nuestra propia carne, y la santificación perfecta que vamos a recibir el día en que el Señor, ya sea que nos llame a su presencia o que venga en las nubes por nosotros. Estamos esperando ese día. Pablo lo estaba esperando. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a quitar estos deseos? ¿Quién me va a quitar estos pensamientos? Dice el pastor Paul Washer: si tu amigo supiera lo que tú estás pensando, dejaría de ser tu amigo. Porque muchas veces sí, nuestros pensamientos están más allá de lo que deberían, en muchos sentidos. Necesitamos perdón y hay perdón. Hay perdón. Primera Juan, ahí en el
versículo 21 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo el justo. Si usted algún día ha tenido problemas con la ley y necesita un abogado, ¿no le gustaría pagar al mejor de todos? Al que es famoso porque es el más justo y es el más capacitado y el más experto. ¿Quiere usted que lo defienda a alguien que medio sacó su curso por internet? Necesitamos a un abogado perfecto, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único que conoce nuestra debilidad porque Él fue un ser humano también. Y Él intercede por nosotros ante el Padre. No es bíblico decir que una persona ya alcanzó el momento en que no peca. Eso es lo que Juan está enseñando acá. Es orgulloso, es jactancioso, es pecaminoso, es un insulto a Dios. Dios dice en su palabra que el hombre, todo hombre y toda mujer necesitan perdón de pecados. Debemos ser humildes y reconocer nuestras limitaciones. Aceptar que todavía ofendemos y fallamos. Dios atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos. Lucas 18, 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo se creía muy perfecto y el publicano era una persona que constantemente vivía en un sistema corrupto de recaudación de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este era el pensamiento del fariseo. Mas el publicano, estando lejos, fíjese, lejitos, se sentía indigno, lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Dios, ablanda tu ira. Dios, no te enojes tanto conmigo. Versículo 14, ya se lo sabe usted. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A la hora de pedir perdón debemos ser humildes. A la hora de orar debemos reconocer siempre que traemos algo en lo que hemos fallado. Dice usted amén. Los falsos maestros, con sus extremos, andaban queriendo confundir a las personas. Era necesario aclarar que Dios es santo y requiere santidad de todos sus hijos, pero que nuestra inclinación a pecar nos hace librar una batalla diaria, porque el pecado nos sigue afectando. Dios nos dijo hoy que en el creyente verdadero el pecado es una excepción y no una regla. La regla debe ser el andar en obediencia, siendo luz en donde quiera que estamos, alumbrando con luz la santidad y la pureza de Dios. El creyente debe luchar constantemente. Eso lo diferencia del incrédulo. Esta es una lucha en contra de las actitudes que le impiden disfrutar de la comunión dulce con su Salvador. Isaías 41:10, una promesa del Señor: no temas porque yo estoy contigo. Esto es para usted hoy. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Dice usted amén a eso también? Dios está aquí con su Espíritu Santo para santificarnos. Esa es la principal labor del Espíritu Santo. Ahora, cuando vayamos esta semana recordándonos de esta palabra,
Cuando vayamos en oración y le digamos al Señor, Señor, he fallado, perdóname. Perdóname por lo que me di cuenta y perdóname por lo que no me di cuenta, porque a veces tengo tanta práctica en fallar que solo me sale y no me doy cuenta. Perdóname, hasta por los pecados que me son ocultos. ¿Y sabe una cosa? Yo no quiero que se vaya de aquí creyendo que sus pecados Dios no los perdona. Dios perdona todo pecado, porque Cristo es su abogado. Él intercede por usted. Y Él, a la hora que se presenta delante del juez, dice, yo ya pagué, y le muestra sus heridas. Mi sangre pagó por este ser humano. Y el Padre es propicio. El Padre ablanda su ira. Somos perdonados. Póngase de pie. Si en este momento, con sus ojos cerrados, usted reconoce que este sermón, que esta prédica le ha tocado su corazón. Si usted ha pasado por tiempos en los que está luchando tanto con su carne y que ha cometido cosas en su vida que no le dejan en paz, yo quiero invitarle a confiar en lo que la palabra de Dios dice, que Jesús nos perdona, y que lo crea y que se apodere de esa verdad y que viva en paz y que viva con una conciencia tranquila, porque usted es salvo y su abogado, el que intercede por usted, no se duerme, él no se cansa, él no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que le prometió a usted hacer. Si Él dice que nos ha perdonado y que nos sigue perdonando, es porque así lo es. Él tiene la razón y esa es una verdad eterna. Señor, gracias por tu amor y tu gracia, por tu bendición y por todo lo que nos das. Te rogamos, Señor, que nos perdones si te hemos ofendido. Que nos ayudes, Señor, y que no dejes de señalar en nosotros, Señor, esas debilidades. Que tu Espíritu, Señor, no deje de indicarnos y de redarguirnos, de contristarnos cuando estamos actuando mal. Te rogamos nos ayude a seguir adelante y brillar con tu luz. Para que cada día, Señor, te agrademos más con nuestra santidad, con nuestra obediencia, con nuestra calidad de vida. Bendice a mis hermanos. Te agradezco porque los trajiste hoy. Te agradezco, Señor, porque los levantaste temprano para estar hoy en este servicio. Bendícelos, Señor, llénalos con tu palabra, que tu Espíritu les aumente el gozo, que les aumente la paz, que tu Espíritu esté con ellos, Señor, en estos días de problemas en esta nación y en todo el mundo. Que a pesar de las tormentas, Señor, podamos decir, Jesucristo está en mi barca y esta barca no se va a hundir. Bendito sea tu nombre, Señor. Confiamos en ti. Gracias por tu perdón. Gracias por tu santificación. En el nombre de Jesús. Amén.